El salario inteligente, trabaja por conocimientos no por dinero. Este audiolibro tiene un objetivo claro, ayudarte a cambiar la manera en que percibes tu vida laboral, tus ingresos y sobre todo, tu potencial para alcanzar una verdadera libertad financiera. Hoy comenzamos un viaje que puede transformar no solo tu economía, sino también la forma en que entiendes el éxito y el desarrollo personal. La trampa del salario tradicional. Desde pequeños, nos enseñan una narrativa que, aunque bien intencionada, suele limitar nuestro pensamiento. Estudia duro, consigue un buen empleo y gana un buen salario. Suena razonable, ¿cierto? Pero detente un momento y piensa, ¿por qué tantas personas que cumplen con este esquema terminan sintiéndose atrapadas, insatisfechas y, en muchos casos, sin suficiente dinero a fin de mes? La razón es sencilla, el sistema está diseñado para que intercambiemos tiempo por dinero. Pero el tiempo es un recurso limitado, mientras que el conocimiento y las habilidades pueden crecer exponencialmente. Si solo dependes de un salario fijo para vivir, estás limitando tus posibilidades y, con ello, tu capacidad de alcanzar la verdadera abundancia. La propuesta, trabajar por conocimiento. Trabajar por conocimiento significa cambiar tu enfoque. En lugar de pensar, ¿cuánto me van a pagar por esta tarea?, la pregunta debería ser, ¿cuánto voy a aprender? Este cambio de mentalidad tiene un impacto enorme. Al priorizar el aprendizaje, te conviertes en una persona más valiosa, no solo para el mercado laboral, sino también para ti mismo y tus proyectos personales. El conocimiento tiene un poder multiplicador. Cuanto más aprendes, más herramientas tienes para resolver problemas, crear oportunidades y generar riqueza. Este audiolibro te guiará paso a paso para que puedas implementar este enfoque en tu vida. La realidad del mercado laboral. Hoy vivimos en un mundo de cambios constantes. Las tecnologías avanzan rápidamente, y las habilidades que ayer eran valiosas, hoy pueden ser obsoletas. Por eso, trabajar por conocimiento es más importante que nunca. Aquellos que entienden esta realidad y se adaptan, no solo sobreviven, sino que prosperan. Imagina que trabajas en una empresa y decides aprender una habilidad adicional, como la programación, la gestión de proyectos o el diseño gráfico. Al principio, puede que no te paguen por adquirir esa habilidad, pero eventualmente, esa inversión de tiempo y energía te hará más valioso en el mercado laboral o incluso te permitirá emprender por tu cuenta. La importancia de salir de la zona de confort. Uno de los mayores obstáculos para adoptar esta mentalidad es el miedo al cambio. Es cómodo recibir un salario fijo cada quincena, pero la comodidad no lleva al crecimiento. En este audiolibro, hablaremos mucho sobre cómo salir de tu zona de confort y tomar decisiones que, aunque al principio puedan ser desafiantes, te acercarán a tus metas. Piensa en los grandes líderes, emprendedores y creadores. ¿Crees que llegaron a donde están jugando a lo seguro? Claro que no. Todos ellos entendieron que el crecimiento personal y profesional implica asumir riesgos calculados y, sobre todo, invertir en su conocimiento. Conocimiento versus dinero. Ahora bien, no estamos diciendo que el dinero no sea importante. Es una herramienta poderosa, pero no debería ser tu único objetivo. Si trabajas solo por dinero, te encontrarás en un ciclo interminable de ingresos y gastos. En cambio, si trabajas por conocimiento, estás construyendo una base que te permitirá generar ingresos de manera más sostenible y, eventualmente, alcanzar la libertad financiera. El dinero puede agotarse, pero el conocimiento se multiplica. Cuando inviertes en aprender una nueva habilidad o adquirir una nueva perspectiva, estás creando un recurso que te servirá para toda la vida. El papel de la acción constante. El conocimiento sin acción no tiene valor. En este audiolibro, también hablaremos sobre la importancia de aplicar lo que aprendes. No se trata solo de leer libros, tomar cursos o escuchar audiolibros como este. Se trata de implementar, experimentar y ajustar. La acción es el puente entre el conocimiento y los resultados. Por ejemplo, si aprendes sobre marketing digital, no te limites a entender los conceptos. Crea una campaña, mide los resultados y aprende de la experiencia. La combinación de conocimiento y acción es lo que realmente te hará avanzar. Un llamado a construir una comunidad. También queremos invitarte a ser parte de una comunidad de personas que comparten esta mentalidad. Al suscribirte a nuestro canal, no solo accedes a contenido valioso, sino que también te conectas con otros que están en el mismo camino. Juntos podemos aprender, compartir experiencias y apoyarnos en este viaje hacia un sueldo inteligente. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos episodios ni herramientas que pueden marcar la diferencia en tu vida profesional y financiera.
¿Qué esperar de este audiolibro? En los próximos capítulos, exploraremos conceptos y estrategias específicas para ayudarte a identificar y romper con las creencias limitantes sobre el trabajo y el dinero. Descubrir cómo invertir en tu educación de manera inteligente. Aprender habilidades clave que te harán destacar en el mercado laboral. Construir una red de contactos que te impulse hacia tus metas. Diseñar un plan a largo plazo que combine crecimiento personal y financiero. Cada capítulo está diseñado para brindarte herramientas prácticas y aplicables, así como historias inspiradoras de personas que han logrado transformar su vida al adoptar esta mentalidad. Prepárate para transformar tu vida. Este audiolibro no es solo informativo, es una invitación a la acción. Queremos que termines cada capítulo con ideas claras y pasos concretos que puedas aplicar de inmediato. Más que escuchar, te invitamos a participar activamente en tu propio crecimiento. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Entonces, démosle inicio. Pero antes, recuerda, suscribirte al canal es solo el primer paso. Comparte este contenido con amigos, familiares y colegas que también puedan beneficiarse. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que trabajan por conocimiento y no solo por dinero. Empecemos. Capítulo 1. El mito del salario como único objetivo. En nuestra sociedad, el salario ha sido elevado a la categoría de único indicador de éxito profesional. Desde pequeños, nos inculcan la idea de que un buen empleo con un salario alto es la meta definitiva. Sin embargo, este paradigma, aunque comúnmente aceptado, limita significativamente nuestra perspectiva y nuestras posibilidades de crecimiento. La historia del salario. Para entender cómo llegamos a esta mentalidad, debemos remontarnos a la Revolución Industrial. Durante este periodo, el trabajo asalariado se convirtió en la norma. Antes de eso, las personas trabajaban principalmente en oficios, agricultura o pequeños emprendimientos. Con la industrialización, las fábricas necesitaban mano de obra constante, y el salario fijo se presentó como un incentivo estable y predecible. Este modelo fue exitoso en su tiempo porque permitió a millones de personas acceder a un nivel de vida más estable. Sin embargo, también creó una dependencia, las personas comenzaron a asociar el ingreso fijo con la seguridad, dejando de lado el pensamiento crítico sobre otras formas de generar riqueza. El precio de trabajar solo por dinero. Trabajar solo por dinero puede parecer lógico, pero en realidad es una estrategia limitante. Cuando priorizas el salario por encima de todo, puedes encontrarte en situaciones donde sacrificas tu tiempo y energía, terminas trabajando largas horas en un empleo que no te motiva ni te enriquece personalmente. Te estancas profesionalmente, al centrarte exclusivamente en tu salario, podrías dejar pasar oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Dependes completamente de un ingreso fijo, esto puede llevar a una sensación de inseguridad constante, ya que tu estabilidad depende de factores externos como la economía o las decisiones de la empresa. Las trampas psicológicas del salario. El salario fijo también tiene un impacto significativo en nuestra forma de pensar. A menudo, nos hace sentir cómodos y nos desanima de buscar otras opciones. Algunas de las trampas más comunes son: la ilusión de seguridad, creer que un empleo fijo garantiza estabilidad, cuando en realidad ninguna empresa puede ofrecer seguridad absoluta. La trampa del estilo de vida, mientras más ganas, más tiendes a gastar, creando un ciclo donde siempre necesitas más dinero. El miedo al cambio, la idea de perder un ingreso fijo puede ser paralizante, incluso si existen mejores opciones disponibles. Redefiniendo el éxito profesional. El primer paso para superar este mito es redefinir lo que significa el éxito profesional. En lugar de enfocarte exclusivamente en el salario, considera el valor del conocimiento. Pregúntate cuánto estás aprendiendo en tu trabajo actual. El conocimiento que adquieras hoy puede abrirte puertas en el futuro. La calidad de vida, evalúa si tu empleo te permite tener un equilibrio saludable entre el trabajo y tu vida personal. Tu contribución al mundo, reflexiona sobre el impacto que tienes en los demás y si tu trabajo te llena de satisfacción. Cambia la pregunta. En lugar de preguntar, ¿cuánto me van a pagar?, comienza a preguntar, ¿qué valor puedo aportar y qué puedo aprender? Este cambio de enfoque te permite ver las oportunidades más allá del salario y priorizar tu desarrollo a largo plazo. Acción recomendada. Para cerrar este capítulo, te proponemos un ejercicio simple pero poderoso. Haz una lista de tus habilidades actuales y evalúa cuáles podrían mejorarse. Identifica una habilidad que te interese desarrollar y busca recursos para aprenderla, cursos, libros, mentores o incluso proyectos personales. Reflexiona sobre tu trabajo actual y piensa en cómo podrías enfocarte en aprender algo nuevo o aportar más valor.
Recuerda, el salario es solo una parte de la ecuación. Cuando trabajas por conocimiento, estás invirtiendo en un futuro donde las oportunidades no tienen límites. El próximo capítulo te llevará un paso más cerca de esa visión. Capítulo 2. La diferencia entre ingresos y riqueza. Cuando pensamos en dinero, solemos asociarlo directamente con los ingresos. Para muchos, ganar más dinero equivale a ser más rico. Sin embargo, esta confusión entre ingresos y riqueza puede ser una de las mayores trampas financieras que enfrentamos. En este capítulo, exploraremos las diferencias entre ambos conceptos y cómo trabajar por conocimiento puede ayudarte a construir verdadera riqueza. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son el dinero que recibes, generalmente de manera regular, a cambio de tu trabajo, inversiones o actividades comerciales. Pueden clasificarse en ingresos activos, son los que obtienes al intercambiar tiempo por dinero, como un salario o los honorarios por servicios prestados. Ingresos pasivos, provienen de fuentes que no requieren tu participación activa constante, como las inversiones, regalías o ingresos por alquileres. Aunque los ingresos son esenciales para cubrir nuestras necesidades y gastos diarios, no son el único indicador de bienestar financiero. De hecho, una persona con altos ingresos puede estar lejos de ser rica si no sabe gestionar adecuadamente su dinero. ¿Qué es la riqueza? La riqueza, por otro lado, es una medida de los recursos acumulados y la seguridad financiera a largo plazo. No se trata solo de cómo ganas dinero, sino de cómo lo utilizas, lo inviertes y lo multiplicas. La riqueza incluye activos, todo lo que posees y que tiene valor, como propiedades, inversiones, ahorros y negocios. Libertad financiera, la capacidad de vivir cómodamente sin depender de un ingreso activo constante. La verdadera riqueza no se mide por el dinero que ganas, sino por el tiempo que puedes vivir sin tener que trabajar activamente para generar ingresos. La trampa de los altos ingresos. Es común escuchar historias de personas con salarios altos que, sin embargo, viven de cheque en cheque. Esto ocurre porque los altos ingresos a menudo vienen acompañados de altos gastos. Este fenómeno, conocido como la inflación del estilo de vida, lleva a muchas personas a gastar más a medida que ganan más, sin construir riqueza real. Por ejemplo, alguien que gana $10,000 al mes pero gasta $9,500 en estilo de vida, impuestos y deudas no está necesariamente en mejor posición que alguien que gana $5,000 y ahorra $2,000 mensuales. La clave está en cómo administras lo que ganas, no solo en cuánto ganas. El conocimiento como puente hacia la riqueza. El conocimiento es una herramienta poderosa para construir riqueza porque te permite tomar decisiones informadas. Al aprender sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero, puedes evitar errores costosos. Multiplica tus opciones. Una persona bien informada puede identificar oportunidades que otros pasan por alto, como nuevas formas de ingreso o inversiones inteligentes. Es escalable, a diferencia del tiempo, que es limitado, el conocimiento puede expandirse y aplicarse en diferentes áreas para generar más valor. Estrategias para transformar ingresos en riqueza. Ahorra con un propósito. No se trata solo de guardar dinero, sino de asignarlo a metas específicas como inversiones, educación o emprendimientos. Define objetivos claros y crea un plan para alcanzarlos. Invierte en activos generadores de ingresos. Prioriza inversiones que te proporcionen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o negocios escalables. Reduce la inflación del estilo de vida. Evita gastar más solo porque ganas más. En su lugar, mantén un estilo de vida acorde a tus metas financieras. Adquiere habilidades valiosas. Invierte en tu desarrollo personal y profesional para aumentar tus ingresos y oportunidades. Reflexión final. Entender la diferencia entre ingresos y riqueza es fundamental para alcanzar la libertad financiera. No se trata de cuánto dinero pasa por tus manos, sino de cuánto logras retener, multiplicar y hacer trabajar para ti. Trabajar por conocimiento, en lugar de solo por dinero, te permite construir una base sólida que te llevará mucho más lejos de lo que un alto salario podría hacerlo por sí solo. En el próximo capítulo exploraremos cómo la mentalidad de crecimiento puede transformar tu vida financiera y personal. Capítulo 3. La mentalidad de crecimiento como clave del progreso. La mentalidad es una de las herramientas más poderosas que poseemos, pero también una de las más subestimadas. Tu forma de pensar define cómo enfrentas los retos, las oportunidades y, en última instancia, tu capacidad para transformar tu realidad. En este capítulo, exploraremos la mentalidad de crecimiento y cómo adoptarla puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el progreso continuo. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento?
El concepto de mentalidad de crecimiento fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck, quien lo definió como la creencia de que nuestras habilidades y talentos no son fijos, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, el aprendizaje y la persistencia. Esto contrasta con la mentalidad fija, que asume que nuestras capacidades son innatas e inmutables. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, comienzas a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, los retos como escalones hacia el éxito y el conocimiento como un recurso ilimitado. Los pilares de la mentalidad de crecimiento. Para cultivar una mentalidad de crecimiento, es importante desarrollar ciertos hábitos y creencias fundamentales. Acepta los retos. En lugar de evitarlos, ve los retos como oportunidades para crecer. Cada vez que enfrentas algo difícil, tienes la posibilidad de ampliar tus capacidades. Abrazar el aprendizaje continuo. La curiosidad y el deseo de aprender son motores esenciales del crecimiento. Dedica tiempo a adquirir nuevas habilidades, leer, tomar cursos y buscar mentores. Redefinir el fracaso. En una mentalidad de crecimiento, el fracaso no es el fin, sino una etapa del proceso. Aprende de tus errores y utiliza esas lecciones para mejorar. Practica la gratitud y el optimismo. Mantener una actitud positiva frente a los desafíos y estar agradecido por lo que tienes crea un ambiente mental propicio para el progreso. Aplicando la mentalidad de crecimiento a las finanzas. Adoptar una mentalidad de crecimiento no solo es útil en lo personal, sino también en lo financiero. A continuación, te mostramos cómo puedes aplicarla a tu vida económica. Invierte en tu educación financiera. Aprende sobre conceptos como presupuesto, inversiones, ingresos pasivos y manejo de deudas. El conocimiento financiero te empodera para tomar mejores decisiones. Experimenta con nuevas fuentes de ingresos. No tengas miedo de explorar diferentes formas de ganar dinero, como emprendimientos, inversiones o marketing de afiliados. Cada intento, exitoso o no, te enseñará algo valioso. Establece metas ambiciosas. Una mentalidad de crecimiento te permite soñar en grande. Define objetivos financieros que te desafíen y trabaja de manera constante para alcanzarlos. Rodéate de personas con mentalidad similar. Busca comunidades o individuos que compartan tu deseo de crecer y aprender. La influencia positiva de otros puede ser un catalizador para tu progreso. Historias de transformación. Las personas que adoptan una mentalidad de crecimiento suelen experimentar transformaciones profundas. Por ejemplo, está el caso de Ana, quien comenzó su carrera en un empleo con un salario promedio. Al darse cuenta de que necesitaba cambiar su enfoque, comenzó a tomar cursos en línea sobre tecnología y programación. A pesar de enfrentar varios rechazos al principio, eventualmente consiguió un trabajo en tecnología con un salario significativamente mayor. Más importante aún, adquirió habilidades que continúa utilizando para crecer profesionalmente. Ejercicio práctico, desarrolla tu mentalidad de crecimiento. Te proponemos un ejercicio sencillo para empezar a cultivar esta mentalidad. Escribe una lista de tus mayores retos actuales. Identifica por qué te resultan difíciles y qué podrías aprender al enfrentarlos. Anota 3 habilidades que deseas mejorar. Busca recursos o personas que puedan ayudarte a desarrollarlas. Reflexiona sobre tus últimos fracasos. Escribe qué aprendiste de cada uno y cómo puedes aplicar esas lecciones en el futuro. Reflexión final. Adoptar una mentalidad de crecimiento es un proceso continuo que requiere práctica y compromiso. Sin embargo, los beneficios son inmensos: mayor confianza, nuevas oportunidades y un sentido renovado de propósito. Al trabajar por conocimiento y no solo por dinero, estás invirtiendo en ti mismo, y esa es la mejor inversión que podrás hacer. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo identificar y aprovechar tus talentos para maximizar tu potencial. Capítulo 4. Invertir en tu educación, la mejor decisión financiera. La educación es una de las inversiones más valiosas que puedes hacer en tu vida. No se trata solo de obtener un título universitario, sino de adquirir conocimientos y habilidades que te permitan generar ingresos, tomar mejores decisiones financieras y aprovechar las oportunidades que se presenten. En este capítulo, exploraremos cómo invertir en tu educación puede transformar tu vida y tus finanzas. ¿Por qué es importante invertir en tu educación? La educación es un activo que nadie puede quitarte. A diferencia de las inversiones materiales, el conocimiento tiene el potencial de multiplicarse y aplicarse en diferentes áreas de tu vida. Algunos beneficios clave de invertir en tu educación incluyen: mejoras en tu capacidad de generar ingresos. Al adquirir nuevas habilidades, puedes acceder a empleos mejor remunerados o crear tus propias oportunidades de negocio.
Mayor confianza y empoderamiento. El conocimiento te permite tomar decisiones más informadas y reducir los riesgos asociados con la incertidumbre. Adaptabilidad al cambio. En un mundo en constante evolución, estar preparado para aprender y adaptarte te asegura mantenerte relevante en el mercado laboral. Formas de invertir en tu educación. Invertir en tu educación no siempre implica grandes sumas de dinero. Hay múltiples formas de hacerlo según tus recursos y objetivos. Educación formal. Obtén títulos universitarios, certificados o diplomas en áreas que te interesen o sean demandadas en el mercado laboral. Cursos en línea y programas de capacitación. Plataformas como Coursera, Udemy o Hotmart ofrecen opciones asequibles para aprender habilidades específicas. Lectura y autoaprendizaje. Los libros, artículos y vídeos educativos son recursos accesibles que puedes aprovechar para aprender por tu cuenta. Asistir a talleres y seminarios. Estos eventos te permiten aprender de expertos en diferentes campos y expandir tu red de contactos. Buscar mentores. Un mentor con experiencia puede brindarte orientación valiosa y ahorrarte errores costosos. Retorno de inversión en educación. El retorno de inversión en educación puede ser significativo, pero también depende de cómo apliques lo que aprendes. Considera los siguientes pasos para maximizar tu ROI. Elige temas relevantes. Asegúrate de que las habilidades que desarrollas sean demandadas y aplicables a tus metas. Aplica lo aprendido inmediatamente. La práctica refuerza el conocimiento. Busca proyectos, trabajos o situaciones donde puedas poner en acción tus nuevas habilidades. Diversifica tus fuentes de conocimiento. Combina aprendizaje formal con recursos informales para obtener una perspectiva más amplia. Historias de éxito, el poder de la educación. Un ejemplo claro es el de Laura, quien trabajaba como asistente administrativa. Al darse cuenta de que quería mejorar sus ingresos y calidad de vida, comenzó a tomar cursos nocturnos sobre programación. Con el tiempo, adquirió las habilidades necesarias para conseguir un trabajo como desarrolladora web, triplicando su salario en pocos años. Otro caso es el de José, un emprendedor que invirtió en un curso de marketing digital para mejorar la presencia en línea de su negocio. Gracias a las estrategias aprendidas, logró aumentar sus ventas y expandir su empresa a nuevos mercados. Ejercicio práctico, diseña tu plan de educación. Identifica áreas de mejora. ¿Qué habilidades necesitas desarrollar para avanzar en tu carrera o negocio? Investiga opciones educativas. Busca cursos, libros o programas que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. Establece un cronograma. Dedica tiempo regularmente para estudiar y practicar lo que aprendes. Reflexión final. Invertir en tu educación es una de las mejores decisiones que puedes tomar para garantizar tu crecimiento personal y financiero. El conocimiento es la base sobre la que se construyen las grandes fortunas y las vidas significativas. No importa tu edad o situación actual, siempre hay algo nuevo por aprender. En el próximo capítulo, exploraremos cómo gestionar tus ingresos de manera inteligente para construir una base financiera sólida. Capítulo 5. Conviértete en un solucionador de problemas. En un mundo donde las necesidades y los desafíos están en constante evolución, una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar es la capacidad de resolver problemas. Ser un solucionador de problemas no solo aumenta tu valor en el mercado laboral, sino que también te permite identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. En este capítulo, aprenderás cómo cultivar esta habilidad y aplicarla para transformar tu vida y tus finanzas. ¿Qué significa ser un solucionador de problemas? Un solucionador de problemas es alguien que identifica necesidades no satisfechas o desafíos existentes. Encuentra formas creativas y efectivas de abordar esas situaciones. Implementa soluciones que generan valor para los demás y para sí mismo. No se trata solo de ser técnico o ingenioso, sino de adoptar una mentalidad proactiva y enfocada en resultados. La mentalidad de un solucionador de problemas. Desarrollar una mentalidad para resolver problemas implica enfocarte en soluciones, no en barreras. En lugar de preocuparte por lo que está mal, pregúntate, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Adoptar la curiosidad constante. Haz preguntas. Comprende el contexto. Busca el por qué detrás de cada situación. Aceptar la incertidumbre. No todos los problemas tienen una solución fácil o inmediata. Aprender a manejar la ambigüedad es clave. Pasos para convertirte en un solucionador de problemas. Identifica los problemas más comunes. Observa tu entorno. ¿Qué frustraciones tienen las personas a tu alrededor?
¿Qué procesos podrían ser más eficientes? Analiza el problema a fondo. Divide el problema en partes más pequeñas para entenderlo mejor. Por ejemplo, si un negocio está perdiendo clientes, es por el precio, la calidad o la competencia. Genera múltiples soluciones. No te quedes con la primera idea. Considera varias opciones antes de decidir cuál implementar. Prueba y ajusta. Implementa soluciones de manera controlada y está dispuesto a ajustar según los resultados obtenidos. Ejemplos inspiradores de solucionadores de problemas. El caso de Sara. Sara, una diseñadora gráfica, notó que muchos emprendedores tenían dificultades para crear logotipos profesionales. Decidió lanzar un servicio económico y rápido para diseñar logotipos personalizados. Su idea no solo resolvió un problema común, sino que también se convirtió en un negocio rentable. El ejemplo de Carlos. Carlos, un ingeniero, identificó que las pequeñas empresas de su comunidad necesitaban soluciones tecnológicas asequibles para gestionar sus inventarios. Diseñó un software sencillo y accesible que se adaptaba a sus necesidades, ganándose su lealtad. Aplicando esta habilidad a tus finanzas. Resolver problemas no solo beneficia a los demás, también puede ayudarte a mejorar tu situación financiera. Algunas formas de aplicar esta habilidad incluyen: identificar nuevas fuentes de ingresos. Encuentra problemas en tu industria y ofrece soluciones a cambio de una compensación. Reducir costos innecesarios. Evalúa tus gastos. Hay procesos o productos que podrías optimizar para ahorrar dinero. Aprovechar oportunidades de inversión. Observa tendencias y cambios en el mercado. Invertir en la solución correcta puede generar rendimientos significativos. Ejercicio práctico: desarrolla tu habilidad para resolver problemas. Haz una lista de problemas en tu entorno. Incluye tanto situaciones personales como problemas que afectan a tu comunidad o industria. Prioriza según impacto y factibilidad. Enfócate primero en los problemas que tengan el mayor impacto y que puedas abordar con tus recursos actuales. Diseña una solución. Define un plan claro y empieza con pequeños pasos para probar tu idea. Mide resultados y ajusta. Evalúa qué tan efectiva fue tu solución y busca formas de mejorarla. Reflexión final. Convertirte en un solucionador de problemas no solo te hará más valioso en cualquier área en la que te desempeñes, sino que también te permitirá identificar oportunidades donde otros solo ven dificultades. Esta habilidad es una herramienta poderosa para construir una vida más rica, tanto en términos financieros como personales. En el próximo capítulo, exploraremos cómo construir múltiples fuentes de ingreso para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico. Capítulo 6. Cómo construir una red de contactos inteligente. En el mundo actual, construir una red de contactos inteligente no solo es una habilidad deseable, sino una necesidad. Tu red de contactos puede abrirte puertas a oportunidades laborales, colaboraciones, aprendizaje continuo e incluso nuevos ingresos. Este capítulo te guiará en el arte de crear y mantener relaciones significativas y productivas. La importancia de una red de contactos. Como dijo alguna vez un empresario exitoso, tu red de contactos es tu patrimonio neto. Las personas que conoces y las conexiones que cultivas pueden influir directamente en tu éxito personal y profesional. Una red de contactos inteligentes se centra en calidad sobre cantidad. Es mejor tener 10 relaciones genuinas y valiosas que 100 conexiones superficiales. Reciprocidad. Una buena red se basa en dar tanto como recibir. Ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, y las oportunidades llegarán de manera natural. Los pilares de una red de contactos inteligente. Identificar tus objetivos. Antes de construir una red, define qué esperas lograr. ¿Quieres avanzar en tu carrera, encontrar mentores o explorar nuevas industrias? Ser auténtico. Las personas valoran la autenticidad. Sé tú mismo y muestra interés genuino por las historias y experiencias de los demás. Diversidad. Construye una red diversa que incluya personas de diferentes industrias, niveles jerárquicos, culturas y perspectivas. Esto te enriquecerá y te abrirá nuevas perspectivas. Presencia activa. Participa en eventos, conferencias, seminarios o plataformas en línea donde puedas conocer personas afines a tus intereses. Estrategias prácticas para construir tu red. Aprovecha las redes sociales. Plataformas como LinkedIn, Twitter y grupos de Facebook son ideales para conectar con profesionales. Asegúrate de tener un perfil actualizado y profesional. Asiste a eventos y reuniones. Participa en ferias, congresos y eventos locales o internacionales.
Las reuniones en persona a menudo generan relaciones más sólidas. Ofrece valor primero. Cuando conozcas a alguien, busca cómo podrías ayudarle. Puede ser una recomendación, un contacto útil o simplemente un consejo. Mantén el contacto. Una red de contactos no es algo que construyas y olvides. Dedica tiempo a mantener las relaciones con mensajes, llamadas o reuniones periódicas. Practica la escucha activa. Presta atención a las necesidades, intereses y retos de los demás. Esto te ayudará a encontrar formas de conectar y colaborar. Ejemplo inspirador, la red de contactos que cambió una vida. Juan, un joven emprendedor, comenzó su negocio con recursos limitados, pero invirtió tiempo en asistir a eventos y conectar con personas clave en su industria. Uno de sus contactos resultó ser un inversor dispuesto a financiar su idea. La relación no solo le proporcionó el capital necesario, sino también asesoramiento y contactos adicionales que impulsaron su negocio hacia el éxito. ¿Cómo evitar errores comunes al construir tu red? No ser oportunista. Evita acercarte a las personas solo cuando necesitas algo. Cultiva relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ignorar el seguimiento. Conectar no es suficiente. Asegúrate de dar seguimiento con un mensaje o una acción después de conocer a alguien. No diversificar tu red. Rodearte solo de personas con intereses o perfiles similares puede limitar tus oportunidades. Herramientas para gestionar tu red de contactos. LinkedIn. Una plataforma imprescindible para conectar con profesionales y mantenerte al día en tu industria. CRM personal. Usa aplicaciones como Notion o incluso una hoja de cálculo para registrar información relevante sobre tus contactos. Eventos virtuales. Aprovecha plataformas como Zoom para asistir a seminarios web y conferencias online. Reflexión final. Una red de contactos inteligente no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero los beneficios que obtendrás a largo plazo hacen que valga la pena. Recuerda que no se trata solo de lo que puedes obtener, sino también de lo que puedes aportar. En el próximo capítulo, exploraremos el poder de la marca personal y cómo puede ayudarte a destacar en un mercado cada vez más competitivo. Capítulo 7. Habilidades clave para el siglo XXI. Digitalización, creatividad y análisis crítico. Estamos viviendo en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa, y con cada avance tecnológico, surgen nuevas oportunidades y desafíos. Las habilidades que necesitábamos en el pasado han quedado atrás, y hoy, para sobresalir, debemos desarrollar competencias que nos permitan no solo adaptarnos a los cambios, sino también liderarlos. En este sentido, 3 habilidades se destacan como esenciales para el siglo XXI: digitalización, creatividad y análisis crítico. Estas habilidades no solo son relevantes para los emprendedores y profesionales del futuro, sino también para aquellos que desean mantenerse competitivos en cualquier campo. Digitalización, la capacidad de trabajar con las tecnologías actuales es fundamental. Ya no basta con saber utilizar un software básico, se requiere una comprensión más profunda de las herramientas digitales, desde la automatización de procesos hasta la implementación de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y la competitividad. La digitalización también implica adaptarse a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, las plataformas de colaboración y las herramientas de productividad basadas en la nube. Los profesionales que dominen estas herramientas estarán mucho más preparados para las demandas del mercado global. Creatividad. Aunque la tecnología está evolucionando rápidamente, los robots y las inteligencias artificiales aún no pueden replicar la creatividad humana en su totalidad. En un mundo automatizado, la creatividad se convierte en una de las habilidades más valiosas. Desde la resolución de problemas complejos hasta la creación de productos innovadores, la capacidad de pensar de manera original es lo que marcará la diferencia. La creatividad no solo se refiere a las artes o el diseño. Es también la habilidad de abordar problemas de manera única y encontrar soluciones nuevas y eficientes. En el contexto laboral, esto puede traducirse en la capacidad para mejorar procesos, proponer ideas frescas o reinventar modelos de negocio. Análisis crítico. Vivimos en la era de la información, donde somos bombardeados constantemente por datos. Sin embargo, no todos esos datos son útiles o relevantes. La habilidad de filtrar, analizar e interpretar información de manera crítica se ha vuelto crucial. El análisis crítico implica ser capaz de evaluar una situación desde diversas perspectivas, reconocer sesgos y tomar decisiones informadas. En el ámbito profesional, esta habilidad es indispensable para tomar decisiones estratégicas, resolver problemas complejos y comprender los cambios en el mercado. ¿Cómo desarrollar estas habilidades?
Aunque estas habilidades son esenciales, muchas veces no nacemos con ellas. Sin embargo, se pueden cultivar y mejorar con el tiempo a través de prácticas y hábitos específicos. Educación continua. El aprendizaje no termina al graduarse de la escuela o la universidad. Debes invertir en ti mismo mediante cursos, talleres y certificaciones. Plataformas como Coursera ofrecen acceso a cursos que te permitirán mantenerte actualizado y desarrollar nuevas competencias. Práctica constante. Para desarrollar la creatividad, debes permitirte experimentar, fallar y aprender. No tengas miedo de probar algo nuevo, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. La creatividad se fortalece con la práctica, por lo que siempre es útil participar en actividades que estimulen tu mente. Lectura y análisis. Leer libros, artículos y estudios sobre temas relacionados con tu campo es esencial para mejorar tu capacidad de análisis. A medida que consumes información, practica el análisis crítico, cuestionando lo que lees y buscando conexiones o patrones. Colaboración interdisciplinaria. A menudo, la creatividad y el análisis crítico surgen de la interacción con personas de diversas disciplinas. Trabajar con personas de diferentes campos te ayudará a ver las cosas desde diferentes perspectivas y desarrollar soluciones innovadoras. Uso de la tecnología. No basta con ser consumidor de tecnología, debes ser un creador. Aprender a programar, dominar herramientas digitales avanzadas o incluso entender cómo funciona la inteligencia artificial te permitirá tener una ventaja competitiva y aprovechar las oportunidades que surgen en el mundo digital. La importancia de estas habilidades en el mundo laboral. El mercado laboral del siglo XXI exige profesionales que puedan adaptarse rápidamente a los cambios y utilizar las herramientas disponibles de manera efectiva. Las empresas están buscando empleados que no solo sean competentes en su campo, sino que también sepan cómo trabajar en equipo, resolver problemas y generar ideas innovadoras. Por ejemplo, los profesionales que dominan la digitalización pueden ser clave en la transformación de procesos tradicionales, mientras que aquellos con habilidades analíticas pueden interpretar los datos y ayudar a la empresa a tomar decisiones estratégicas más informadas. Y los creativos serán los encargados de inventar nuevas soluciones y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo puedes aplicar estas habilidades clave en el mundo real a través del emprendimiento híbrido. Este modelo te permitirá combinar la seguridad de un empleo tradicional con la libertad y las oportunidades que ofrece tu propio negocio. Hablaremos sobre cómo empezar, cómo gestionar ambos aspectos de manera efectiva y cómo este enfoque puede ser la clave para alcanzar el éxito sin sacrificar tu estabilidad financiera. Capítulo 8. El poder del emprendimiento híbrido. ¿Qué es y por qué es el modelo ideal para muchos? El emprendimiento ha sido históricamente asociado con la idea de dejar tu trabajo a tiempo completo y arriesgarte a construir algo desde cero. Sin embargo, en el siglo XXI, este concepto ha evolucionado significativamente. El emprendimiento híbrido se presenta como un modelo que combina lo mejor de ambos mundos, trabajar en un empleo tradicional mientras desarrollas tu propio negocio o proyecto paralelo. El emprendimiento híbrido permite aprovechar la estabilidad que ofrece un empleo mientras se construye, de manera gradual y controlada, una fuente de ingresos adicional que puede crecer con el tiempo. Este enfoque reduce los riesgos y te brinda una mayor seguridad financiera en comparación con lanzarte al vacío sin una red de seguridad. Ventajas del emprendimiento híbrido. Menor riesgo financiero. Al mantener tu empleo mientras emprendes, no dependes completamente del éxito inmediato de tu negocio. Esto te da tiempo para desarrollar tu proyecto de forma más tranquila y menos arriesgada, sin la presión de necesitar generar ingresos rápidos para sobrevivir. Aprender mientras emprendes. Mantener un empleo te permite seguir aprendiendo habilidades valiosas que pueden ser transferibles a tu emprendimiento. Además, puedes adquirir experiencia en la gestión del tiempo, liderazgo y otros aspectos esenciales que te ayudarán a dirigir tu propio negocio en el futuro. Flexibilidad. El emprendimiento híbrido ofrece una flexibilidad única. Si bien trabajas para una empresa, puedes aprovechar tu tiempo libre para desarrollar tu negocio, lo que te permite experimentar y probar diferentes ideas sin la urgencia de generar ingresos inmediatos. Red de apoyo. Al estar en un entorno laboral, tienes acceso a una red de contactos profesionales que puede ser invaluable para tu emprendimiento. Puedes conectar con personas que tienen experiencia en áreas clave, como marketing, ventas o finanzas, y que pueden ofrecerte consejos útiles o incluso convertirse en colaboradores en tu proyecto. Escalabilidad controlada. A medida que tu emprendimiento crece, puedes ir reduciendo gradualmente tu dependencia del empleo a tiempo completo, tomando decisiones más estratégicas y escalando tu negocio con mayor seguridad. ¿Cómo empezar mientras mantienes un empleo? Iniciar un emprendimiento híbrido no significa que debas trabajar 24/7 en tu proyecto desde el principio.
Aquí tienes algunos pasos clave para comenzar de manera efectiva. Encuentra una idea que te apasione. Lo primero es identificar una idea de negocio que te entusiasme. El emprendimiento requiere dedicación, por lo que es fundamental que disfrutes del proceso. Investiga las oportunidades dentro de tus áreas de interés y asegúrate de que haya una demanda en el mercado. Establece metas realistas. A medida que trabajas en tu emprendimiento, establece metas pequeñas y alcanzables. No necesitas construir un imperio de inmediato. Comienza con objetivos modestos, como lanzar tu página web, conseguir tus primeros clientes o generar tus primeros ingresos, y gradualmente ve aumentando tus aspiraciones. Gestiona tu tiempo eficientemente. La clave para mantener un empleo y un emprendimiento exitoso al mismo tiempo es la gestión efectiva del tiempo. Usa herramientas de productividad y crea un horario flexible que te permita equilibrar ambos aspectos. Tal vez solo puedas dedicar unas horas a la semana a tu proyecto, pero la consistencia es fundamental. Automatiza lo que puedas, para que tu emprendimiento no interfiera demasiado con tu trabajo a tiempo completo. Automatiza procesos siempre que sea posible. Esto puede incluir el uso de herramientas de email marketing, gestión de redes sociales, o software de contabilidad. Aprende de otros, busca mentores o emprendedores que hayan recorrido el camino del emprendimiento híbrido. Sus consejos y experiencias pueden ayudarte a evitar errores comunes y acelerar tu progreso. De empleado a socio estratégico. Uno de los beneficios más interesantes del emprendimiento híbrido es la posibilidad de transformarte de un simple empleado a un socio estratégico dentro de tu trabajo. Esto implica cambiar tu enfoque para ser indispensable en tu puesto, pensar en términos de soluciones y valor, y negociar de manera que tus habilidades y proyectos personales se alineen con las metas de la empresa. Convertirte en un socio estratégico no solo te dará una mayor satisfacción en tu trabajo, sino que también abrirá nuevas oportunidades dentro de tu emprendimiento. Muchas veces, el éxito de un negocio no depende solo de la calidad del producto o servicio, sino de las relaciones estratégicas que se establecen. ¿Cómo maximizar tu desarrollo? Busca sinergias. Si tu trabajo y tu emprendimiento están relacionados, aprovecha las sinergias. Por ejemplo, si trabajas en marketing y tu negocio es una tienda en línea, puedes aplicar las mismas estrategias de marketing para tu emprendimiento que utilizas en tu empleo. Esto optimiza tu tiempo y recursos. Negociación efectiva. El emprendimiento híbrido también requiere habilidades de negociación. Aprende a negociar tus horarios, tus responsabilidades laborales y cómo aprovechar las oportunidades que puedan surgir de tu empleo. Si eres indispensable en tu puesto, tendrás más flexibilidad para enfocarte en tu emprendimiento. Escala con inteligencia. A medida que tu emprendimiento crece, es importante tomar decisiones inteligentes para escalarlo sin comprometer tu estabilidad financiera. Una vez que tu negocio esté en marcha y generando ingresos constantes, puedes considerar la posibilidad de reducir gradualmente tu jornada laboral y dedicar más tiempo a tu proyecto. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo pasar de ser un empleado a un socio estratégico dentro de tu entorno laboral. Veremos cómo cambiar tu enfoque para volverte indispensable en tu trabajo, aprovechar las oportunidades que surgen y negociar de manera efectiva para maximizar tu desarrollo personal y profesional. Este paso es clave para transformar tu carrera y alcanzar nuevas metas en tu emprendimiento. Capítulo 9. De empleado a socio estratégico. Cambiar tu enfoque para ser indispensable en tu trabajo. El primer paso para convertirte en un socio estratégico dentro de tu empresa es un cambio de mentalidad. No se trata solo de cumplir con tus responsabilidades, se trata de entender el impacto que tienes en la organización y cómo puedes contribuir al éxito general de la misma. Para ser un socio estratégico, debes dejar de pensar solo como un empleado y empezar a pensar como un socio de negocio. El empleado promedio cumple con sus tareas, pero el socio estratégico va más allá, comprende la visión global de la empresa, aporta soluciones creativas, toma la iniciativa y demuestra un compromiso con los objetivos a largo plazo. Este enfoque no solo te posiciona como alguien valioso dentro de tu equipo, sino que también abre nuevas puertas para tu crecimiento personal y profesional. La importancia de aportar valor. Para ser reconocido como socio estratégico, es crucial que te centres en aportar valor constante a la empresa. Piensa en cómo puedes mejorar los procesos, optimizar recursos, o incluso contribuir a la cultura organizacional. Cada acción que tomes debe tener en cuenta cómo beneficia no solo a tu área, sino a la organización en su conjunto. Un socio estratégico no espera que se le diga qué hacer, identifica oportunidades para mejorar y las toma sin que se le tenga que pedir. Esto incluye proponer ideas innovadoras, solucionar problemas de manera proactiva y ser un facilitador para los demás miembros del equipo. Negociar para maximizar tu desarrollo.
Una vez que empieces a pensar y actuar como socio estratégico, es momento de considerar cómo puedes negociar de manera efectiva para maximizar tu desarrollo dentro de la empresa. La negociación no solo se refiere a discutir un aumento de salario o mejores condiciones laborales, se trata de gestionar tu crecimiento y asegurarte de que tu carrera avance de acuerdo a tus metas y aspiraciones. Definir tus metas profesionales, antes de entrar en cualquier negociación, es esencial que tengas claridad sobre tus objetivos a largo plazo. ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? ¿En qué áreas te gustaría crecer? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría liderar? Saber esto te permitirá negociar desde una posición de confianza y claridad. Demostrar tu valor. La mejor manera de negociar es demostrar cómo tus habilidades y contribuciones son clave para el éxito de la empresa. Si eres capaz de mostrar cómo has impactado positivamente en los resultados o cómo has mejorado procesos dentro de tu rol, tendrás una base sólida para negociar mayores responsabilidades, aumentos salariales o promociones. Buscar oportunidades de crecimiento. En lugar de esperar que te ofrezcan nuevas responsabilidades, busca activamente oportunidades dentro de la empresa para desarrollarte. Propón proyectos nuevos, lidera iniciativas o involúcrate en tareas que te permitan expandir tus habilidades y conocimiento. Negociar tu rol. Como socio estratégico, puedes negociar el tipo de proyectos que quieres liderar o las áreas en las que quieres tener más influencia. Esto puede ser tan simple como asumir la responsabilidad de una nueva área o tan complejo como cambiar la dirección de un proyecto importante. Convertirte en un líder dentro de tu trabajo. Ser un socio estratégico también implica asumir un rol de liderazgo, incluso si no tienes un puesto de dirección. El liderazgo no se trata solo de tener autoridad sobre otros, se trata de influir, guiar y motivar a los demás hacia un objetivo común. Un líder estratégico sabe cómo alinear los intereses del equipo con los de la empresa, creando un entorno de colaboración y enfoque en el éxito. El liderazgo estratégico también implica ser un solucionador de problemas. En lugar de esperar instrucciones, los líderes estratégicos anticipan los obstáculos y buscan soluciones antes de que se conviertan en desafíos. Este tipo de liderazgo es el que te hace indispensable para tu equipo y empresa. ¿Cómo aplicar este enfoque a tu emprendimiento? El mismo enfoque que utilizas para ser un socio estratégico en tu empleo puede ser aplicado a tu emprendimiento. Al igual que en tu trabajo, debes centrarte en aportar valor, identificar oportunidades y negociar para maximizar tu crecimiento. La mentalidad de socio estratégico te permitirá llevar tu negocio al siguiente nivel, tomando decisiones informadas y siempre buscando la mejora continua. El emprendimiento requiere una visión estratégica, no solo de corto plazo, sino a largo plazo. Así como trabajas para mejorar tu posición dentro de una empresa, también debes mejorar constantemente tu negocio, optimizando cada aspecto para asegurar su éxito y sostenibilidad. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo equilibrar tus prioridades financieras y educativas para asegurar un desarrollo sostenible tanto en tu empleo como en tu emprendimiento. Veremos cómo gestionar tu tiempo y recursos de manera efectiva para alcanzar tus metas sin perder de vista lo más importante, tu crecimiento a largo plazo. Capítulo 10. El balance entre aprender y ganar dinero. Cómo equilibrar tus prioridades financieras y educativas. En un mundo donde las oportunidades para ganar dinero son muchas y la competencia es feroz, uno de los mayores desafíos es encontrar el equilibrio entre trabajar por ingresos inmediatos y dedicar tiempo a la educación continua para un crecimiento a largo plazo. La tentación de enfocarse exclusivamente en las ganancias puede hacer que pierdas de vista el valor de seguir aprendiendo y desarrollándote. Para lograr este balance, es crucial que hagas una planificación estratégica de tu tiempo y tus recursos. Debes entender que, si bien ganar dinero es necesario para vivir y alcanzar tus objetivos, invertir en tu educación es la clave para abrir puertas a nuevas oportunidades y multiplicar tus ingresos de manera sostenible. La importancia de aprender a aprender. El primer paso para equilibrar el aprendizaje con la generación de ingresos es reconocer que el aprendizaje no solo ocurre en las aulas o a través de cursos formales. Hoy en día, aprender es un proceso continuo que puede suceder en cualquier momento y lugar, desde leer un libro hasta participar en una conversación con un mentor o experto. Lo importante es adoptar una mentalidad de aprendiz constante. Aprender a aprender significa desarrollar habilidades para adquirir nuevos conocimientos de manera más eficiente, sin importar la fuente. Hoy en día, tenemos acceso a una cantidad impresionante de información, y ser capaz de filtrar lo esencial y aplicarlo a nuestra vida y carrera es una habilidad fundamental. La gestión de tu tiempo, clave para el equilibrio. Para encontrar el equilibrio entre aprender y ganar dinero, la gestión del tiempo juega un papel crucial. Es fácil caer en la trampa de pensar que no tienes tiempo para aprender algo nuevo porque estás demasiado ocupado ganando dinero.
Sin embargo, un buen gestor del tiempo sabe cómo asignar bloques de tiempo a diferentes actividades para que ambas áreas se nutran de manera simultánea. Planificación a corto plazo. Cada semana, establece objetivos claros tanto para tu aprendizaje como para tus actividades laborales. Si trabajas de 9 a 5, asigna bloques de tiempo por la tarde o durante los fines de semana para estudiar o tomar un curso. Esta organización te ayudará a aprovechar al máximo tu tiempo sin sentirte abrumado. Establece prioridades, a veces tendrás que hacer sacrificios. Si bien es importante ganar dinero, invertir en educación debe ser una prioridad. No se trata de pasar horas y horas estudiando todos los días, sino de ser estratégico con el tiempo que inviertes en aprender algo nuevo que te ayudará a avanzar en tu carrera o emprendimiento. Optimiza tus momentos libres, utiliza los tiempos muertos o los momentos que podrías dedicar a distracciones para aprender. Escuchar podcasts educativos mientras viajas, ver vídeos de formación durante tu descanso o leer libros y artículos relevantes en tus tiempos libres son formas de aprovechar tu tiempo sin perder el foco en tus ingresos. El riesgo de dejar de aprender. Una de las mayores amenazas que enfrentas cuando te concentras solo en ganar dinero es caer en la complacencia. Cuando dejas de aprender y desarrollar nuevas habilidades, corres el riesgo de quedarte atrás. El mundo está en constante cambio, y lo que hoy es relevante, mañana puede quedar obsoleto. Por ejemplo, la tecnología y el mercado laboral están evolucionando rápidamente. Las personas que no se mantienen actualizadas corren el riesgo de ser reemplazadas por quienes sí se están educando y adquiriendo nuevas competencias. De hecho, la falta de aprendizaje continuo es una de las principales razones por las que muchos profesionales se estancan en sus carreras. El ROI de la educación. Cada vez que decides invertir tiempo o dinero en aprender algo nuevo, debes verlo como una inversión. El retorno de esta inversión no siempre es inmediato, pero con el tiempo, el conocimiento adquirido se traducirá en mejores oportunidades laborales, mayor capacidad para generar ingresos y un crecimiento personal que te hará más competitivo en el mercado. Este retorno no solo se mide en dinero, sino en oportunidades de crecimiento, aumento de tu red de contactos, desarrollo de nuevas habilidades y la capacidad de tomar decisiones más informadas y estratégicas. Aprender mientras trabajas. Si bien muchos emprendedores y profesionales pueden tomar tiempo libre para estudiar a tiempo completo, la realidad es que la mayoría de las personas necesita equilibrar su trabajo con su educación. Esto no significa que debas elegir entre una u otra, sino que debes ser creativo y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que surgen en el contexto de tu trabajo. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto o una tarea en tu empleo, pregúntate qué nuevas habilidades podrías aprender mientras lo haces. ¿Hay algo que puedas mejorar en tus procesos? Puedes aprender nuevas herramientas o técnicas que te ayuden a desempeñar mejor tu trabajo. La educación como un proceso constante. Recuerda que aprender no tiene un fin. Se trata de un proceso constante que te lleva a nuevas alturas. Este proceso de aprendizaje continuo no solo te prepara para mejorar en tu trabajo actual, sino que te da las herramientas necesarias para adaptarte a los cambios del mercado y aprovechar nuevas oportunidades que surjan en el futuro. Es fundamental no ver la educación como algo que se realiza solo en un momento específico de la vida, sino como una parte integral de tu desarrollo profesional y personal. Estar siempre dispuesto a aprender te asegurará que tu vida profesional sea dinámica, en constante crecimiento y siempre alineada con tus metas y aspiraciones. Bonus. El poder de los hábitos de Charles Duhigg. El concepto de equilibrar el aprendizaje y ganar dinero, presentado en este capítulo, se puede complementar muy bien con las ideas de El poder de los hábitos de Charles Duhigg. En este libro, Duhigg explica cómo nuestros hábitos diarios, tanto productivos como destructivos, tienen un impacto directo en nuestro éxito personal y profesional. Al igual que en el audiolibro, donde hablamos de la importancia de desarrollar una mentalidad de crecimiento y una gestión eficiente del tiempo, Duhigg destaca cómo los hábitos son fundamentales para mejorar nuestra productividad y alcanzar metas. Duhigg propone que, al identificar y cambiar nuestros hábitos clave, podemos transformar nuestra vida de manera significativa, lo cual se conecta directamente con la idea de hacer de la educación continua una prioridad, mientras equilibramos nuestras necesidades financieras. En lugar de ver el aprendizaje como algo adicional a nuestras responsabilidades laborales, podemos aprender a integrar el desarrollo personal como un hábito que se complementa perfectamente con la generación de ingresos. Al igual que en este capítulo, donde subrayamos cómo los pequeños ajustes en nuestra rutina pueden marcar una gran diferencia, el poder de los hábitos nos enseña cómo hacer que los hábitos correctos, como la educación constante y la gestión del tiempo, se conviertan en parte de nuestra vida diaria para lograr el éxito a largo plazo. Conclusión y reflexión final.
A lo largo de este audiolibro, hemos explorado cómo la clave para transformar tu vida financiera y profesional radica en un enfoque inteligente, trabajar no solo por dinero, sino por conocimiento. Hemos visto cómo cambiar tu mentalidad de empleado a socio estratégico, la importancia de aprender continuamente y cómo equilibrar tu tiempo entre la educación y la generación de ingresos. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, invertir en tu educación y aprender a gestionar tus hábitos y tiempo, estás sentando las bases para un futuro más próspero, tanto personal como financieramente. Recordemos que el aprendizaje no es solo una inversión a corto plazo, sino un proceso continuo que multiplicará tu capacidad de generar ingresos y alcanzar tus metas más ambiciosas. El verdadero valor de un sueldo inteligente no está en cuánto ganas, sino en cuánto has aprendido y cómo ese conocimiento te permite maximizar tus ingresos y crear nuevas oportunidades. Es en la educación donde reside el verdadero poder para transformar tu realidad económica. Te animo a tomar acción con todo lo aprendido en este audiolibro. No solo se trata de escuchar, sino de aplicar lo que has aprendido para comenzar a cambiar tu enfoque, a invertir en tu crecimiento personal y profesional, y a tomar el control de tu futuro financiero. Recuerda, no se trata solo de trabajar por dinero. Se trata de aprender, crecer y hacer del conocimiento tu mayor herramienta de riqueza. Es el momento de dar el siguiente paso hacia un futuro más inteligente, próspero y lleno de posibilidades. Si este audiolibro te ha sido útil, te invito a dejar una reseña positiva, suscribirte al canal y compartir este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de él. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo hacia el éxito.